Bienvenidos a Entre lo Público y lo Privado, un programa donde la intuición, el conocimiento y la inteligencia nos ofrecen una perspectiva diferente de la realidad. Entre lo Público y lo Privado, un espacio donde los líderes de opinión se enfrentan a sí mismos, a los demás y sobre todo a ti. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Entre lo Público y lo Privado. Katia, 3 distinguidos invitados, una verdad en diálogo, perspectivas distintas. Nuestro primer invitado. Cristian Valdeliebra nos dijo esto, de banquetazo, como siempre. Yo creo que en lo público soy bastante fuerte, tengo opiniones bastante claras de las cosas que quiero, tengo ideas muy claras de dónde quiero ir, de las cosas que quiero hacer. Y no estoy seguro que soy muy distinto en lo privado. Me da la impresión de que soy más o menos parecido. Soy una persona que tiene muchas metas, de muchas cosas que quiero hacer, que ya algunas he hecho y todavía quiero hacer más. Y me pasa igual en la parte pública que en la parte privada, ¿no? Siempre quiero estar haciendo más cosas. Silvia Molina nos comentó. No tengo en realidad una manera de ser en lo público y otra en lo privado. Soy intensa, soy responsable, soy apasionada, soy respetuosa. Una vez que adquiero un compromiso yo misma, trato de ser completamente fiel a mi compromiso. Esto te quiero decir, si decido tener un hijo, tengo 2 hijas, me dediqué a mis hijas a tratar de sacarlas adelante lo mejor que yo quise. Si tengo un proyecto de trabajo, me dedico a ese proyecto de trabajo lo mejor que puedo. En realidad no siento ninguna diferencia entre lo público y lo privado, me siento exactamente igual, fíjate. Se llama Alberto Cinta y esto dijo. Bueno, pues en lo público y en lo privado soy prácticamente el mismo. Soy una persona, me considero un muy buen amigo, me encanta conocer gente, me la vivo conociendo gente, me encanta la diversidad, conocer gente de lugares diferentes, de horizontes diferentes, creo que son ventanas que nos llevan a mundos diferentes. Y bueno, es una combinación pública y privada porque siempre utilizo la esfera pública para tratar de llenar esos espacios de amistad y de tratar de enriquecer mi vida privada. Sin más preámbulos, una democracia acordada. Nos llegó a la siguiente circunstancia. Nuestro primer invitado, ¿quién es? Cristian Valdeliebra. Bienvenido, Cristian. Qué gusto verte aquí, Cristian. Gracias, mucho gusto. Muchas gracias por invitar. No, hombre, ¿de qué? A ver, Cristian, en este programa no presentamos a nadie. Entonces, antes que nada, queremos que nos digas quién eres y qué haces. Y la pregunta privada de hoy, ¿qué es? La pregunta privada de hoy, y sobre todo ahorita que vamos a tener gente creativa, que escribe, que dirige, que conduce, que le gustan los libros, ya veremos el programa de hoy, tiene que ver con Thomas Mann, que hizo un programa de radio que se llamaba Escucha Alemania, que desde Inglaterra, saliendo de la Alemania nazi, le decía a los ingleses en alemán: despierten, tomen conciencia, es importante que registren lo siguiente. Si tú tuvieras la oportunidad de que todo México se congelara para que te escucharan, ¿qué tenemos que escuchar los mexicanos? Esa es la pregunta privada. Pues soy Cristian Valdeliebra, soy un mexicano francés que llegó a México hace 40 años, soy más mexicano que nada. Y ahorita soy productor de cine. Yo he hecho diferentes cosas en mi vida. Estuve 18 años de banquero, estuve en restaurantes también al mismo tiempo y ahorita estoy haciendo únicamente cine. Entonces mi meta ahorita en la vida es hacer cine independiente mexicano de calidad. Ese es un poco como me estoy definiendo hoy, ¿no? Pero con ideas más de otras cosas que tengo por ahí que hacer en la vida, ¿no? ¿Qué estudiaste profesión, Cristian? Pues estudié Administración de Empresas en México, hice una maestría en Harvard, en Estados Unidos, y realmente nada que ver con el cine. Yo me metí en el cine sin saber nada de cine. Y yo creo que sí se puede, es también cuestión de ganas y de cosas que se te antojan hacer en la vida. Si le echas muchas ganas, sí se puede. ¿Y qué mensaje te gustaría que todo el mundo escuchara, si pudieras congelar? Sí, el tema del... Yo creo que México es un país lleno de oportunidades, con enormes posibilidades. Yo quisiera que no nos quedemos nada más en las posibilidades, sino que quisiéramos cosas, ¿no? Y quisiéramos más cosas para poder llegar a todo lo que podemos llegar a hacer en México, en todos los ámbitos.
Y creo que eso tiene que ver mucho con el tema, con un tema que a mí me preocupa un poco y que tiene que ver con el civismo y la capacidad que tenemos de pensar un poquito más que nada más nosotros, nuestra familia o nuestro núcleo, sino para poder crecer en México, para poder cambiar este país, creo que tenemos que estar más conscientes del, ahora sí que del bien común y de poder pensar en todos los demás. Y no solamente en nuestra cosita. Creo que tenemos un poquito tendencia en México en pensar en lo que está muy cercano a nosotros, pero para poder cambiar este país vamos a tener que pensar todos en muchas más cosas que nada más lo que está cerca. Me encanta, Cristian, porque sí, que no solo hay que pensar en nuestra cosita, estoy de acuerdo contigo. Cristian, vamos a empezar entre lo público y lo privado. 30 segundos, Katia, 30 segundos tu servidor. No nos podemos pasar tiempo, ni tú tampoco. Katia. A ver. Cristian, la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, justamente, la Suprema Corte de Justicia deliberó finalmente que el delito de genocidio no prescribe para el halconazo de 1971 como antes se había decidido. Hay un año más en los que el presidente Luis Echeverría y Mario Moya Palencia, entre otros, podrían ser juzgados. Y lo saco al tema porque Temporada de Patos tenía que ver un poco con esto. ¿Tú qué sientes al saber esto como mexicano? Yo creo que la justicia no debe de tener tiempo. O sea, yo creo que si hay que esperar 30 años, 50 años para poder solucionar estos temas, pues hay que solucionarlos. En México tenemos muy poca memoria histórica. En México tenemos tendencia a que pasa algo y pues muy rápido se nos olvida. El tema del 68, que fue un tema tan dramático que creo que marcó completamente una generación en México y unos lugares en particular, es importantísimo que no lo olvidemos. Yo creo que la justicia realmente en este caso que se haga y que los responsables paguen lo que tengan que pagar. Tú hablaste, Cristian, de que te dedicas ahora de lleno al cine de calidad. ¿Quién define qué es calidad? Es una pregunta. Y la otra es, si tenemos los mexicanos que subsidiar el cine y las películas, ¿cómo ves esta distribución entre productores, exhibidores, comercializadores, distribuidores? Porque creemos que aquí hay un error de mercado y tú que has estado en administración en cine nos los puedes explicar. Esa sí me va a tomar más de 30 segundos. La calidad, yo creo que la calidad es muy difícil definir exactamente qué es un proyecto de calidad de cine, ¿no? O sea, un proyecto de calidad de cine, ¿quién lo hace? Yo creo que lo vas reconociendo a través del tiempo, de lo que va pensando la gente, de lo que va pensando la gente en México y fuera de México. Mi búsqueda es hacer proyectos un poco diferentes, pero no sabes si va a ser un proyecto de calidad cuando lo escoges. Igual te equivocas después, ¿no? ¿Cuál es el tema de nuestra distribución? Es muy complicado. ¿Me permites hacer otra vez esta pregunta, Katia? El tema de la distribución, por favor, y cómo debemos distribuir un peso entre estas áreas para que tengamos una promoción del cine mexicano. Hay un problema muy grande en México porque nosotros los productores, que somos muy poquitos, somos el eslabón débil de esta cadena, ¿no? Entonces en esta cadena tienes los exhibidores, las grandes cadenas que ganan mucho dinero y que son muy poderosos, los distribuidores generalmente son americanos, que son bastante fuertes, y 4 pelados que estamos haciendo cine en México, ¿no? En esta cadena, pues el fuerte no somos nosotros y eso hace que la lana se esté yendo a otro lado. Si queremos seguir haciendo cine en México, nosotros necesitamos apoyo. Y yo creo que el cine es una parte importantísima de la cultura y en México, con respecto a otros países, estamos apoyando muy poco al cine. Okay. A mí me gustaría preguntarte, Cristian, ya más en lo privado, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de ser banquero a producir cine? ¿Cómo se fue dando la seducción, por así decirlo? Yo creo que desde chico siempre fui fan del cine. Yo iba al cine y marcaba en mis apuntes la película que había visto, si me gustaba o no, y quién había actuado, con quién había ido. Exacto, lo hacía eso a los, no sé, 11, 12 años. Antes de irme de maestría me fui de reportero de otra cadena televisora a Cannes y desde ahí me quedé en la cabeza que quería hacer cine. Lo que pasa es que cuando estás chico no sabes muy bien en qué área, ¿no? Como que no sabes dónde cuadras. Y ya poco a poco me fui dando cuenta que lo que me tocaba era producción. Yo no estoy muy del lado creativo, no me veo de actor tampoco, pero en la parte de producción, que es de organizar, conseguir lana y todo, ahí caí. Si México fuera una película, es una pregunta que Katy y tu servidor siempre hacemos, sobre todo con gente creativa y más alguien que la produce o que está dentro de la producción. ¿Cómo te la imaginas hoy por hoy? ¿Quién sería el villano? ¿Quién sería el bueno? ¿Y cuál sería la trama? Hijo, hay muy pocos buenos en esta película ahorita, una película con muchos villanos.
La trama es que hay un gran botín y quién lo va a agarrar. Lo malo es que no estoy muy seguro de quiénes son los buenos. Nosotros que estamos observando la película no le vamos a nadie. Entonces va a estar difícil. Como parte de la educación sentimental de los mexicanos, bueno, el cine siempre ha sido muy importante, el cine de oro en su momento, Claro. llamado cine de oro. Pero si tú pudieras instaurar instantáneamente un nuevo clásico que formara parte de nuestra educación sentimental del cine, ¿qué película escogerías y por qué? Yo creo que es un poco ayudarme a mí mismo, pero yo creo que Temporada de Patos es una película que es importante para México, como cuando hicimos Sexo, Pudor y Lágrimas fue una película importante, un parteaguas. Hoy Temporada de Patos es una película importante también, porque es una manera distinta de hacer cine, no tiene nada que ver con el cine mexicano que habíamos hecho hasta ahorita, y ¿Pero sin por embargo qué? te llega, pues es una película que te llega mucho porque es una película muy íntima, que habla de valores universales, que habla de la adolescencia, que habla del problema del divorcio, que habla de la iniciación sexual, en fin, cosas muy universales. A mí me encantó Temporada de Patos, recomendamos mucho esta película. Y algo que me llamó la atención es el éxito que ha tenido A, con poco presupuesto, y B, por lo general las películas llaman simplemente, o de entrada, diría yo, por los actores, por el elenco. Aquí es gente que de repente Ay. se da a conocer. Entonces rompiste dos paradigmas. ¿Qué le puedes recomendar a los nuevos cineastas después de esta experiencia? Que sigan rompiendo todos los paradigmas, porque las fórmulas no funcionan en el cine. Hollywood se equivoca cada rato. Y ellos son la gran industria del cine y se equivocan siempre, no siempre, pero muy seguido. Entonces, yo creo que no hay límites. En México hay mucha gente creativa que es capaz de hacer cine. El cine es un medio que entendemos muy bien en México. Tenemos una historia enorme con respecto al cine. La gente simplemente que sigan contando buenas historias de la manera que ellos quieran. Pero que no se pongan reglas, que no se pongan barreras. No necesariamente si pones una película a color funciona o no. La Oficina del Censo de Estados Unidos hace 2 semanas, algo así, de una nueva cifra acerca. Ya somos la primera minoría, los hispanos, ¿no? No precisamente los mexicanos, pero los hispanos somos la primera minoría en Estados Unidos. 1 de cada 7 habitantes en Estados Unidos es hispano y además somos la población que mayor tasa de natalidad tiene. Que va a ¿De crecer. qué manera, exacto, que va a crecer, de qué manera va a afectar esto a la producción de cine para allá y para acá? ¿Cómo lo ves? Muy complicado. La verdad, el mercado hispano en Estados Unidos nadie lo entiende. Los gringos efectivamente parece que se acaban de dar cuenta que hay 40 millones de hispanos allá, pero esos hispanos son de muchos tipos distintos. Hay mexicanos, pero hay mexicanos de varios niveles, hay gente que es gente que está atravesando la frontera cada 6 meses, hay gente más educada y realmente todos estamos viendo a ver qué les ofrecemos de producto. La realidad es que creo que todavía nadie tiene la solución, pero evidentemente hay algo ahí, hay un mercado interesante. Aparte de eso, pues están los puertorriqueños, los cubanos, los dominicanos, muchos mundos. Si tú has tenido la ventaja de prepararte y conocer a México fuera de México, ¿no? Tienes una maestría de Harvard de la Escuela de Negocios. Hoy tenemos un invitado que estuvo en la Escuela de Gobierno, siempre compiten. Somos Ya nos amigos. pondremos a platicar. La pregunta es, bajo tu perspectiva, si tuvieras 30 segundos para asesorar o decirle algo al señor presidente, con la perspectiva de negocios y estudios de casos que uno lleva en Harvard, ¿qué es lo que le dirías en este último año y medio de gobierno? Además de ver Temporada de Patos. Y comprar el DVD. Y comprar el DVD. Y el suspiro, tomen en cuenta Hijo, el suspiro es- que hizo al principio. Está muy complicado. Yo creo que el tema de las reformas estructurales que no han podido realizarse y que son tan importantes, o sea, hay tantas cosas que tenemos que hacer a nivel estructural, en energía en particular, en la parte laboral, que si no logramos avanzar, yo creo que, pues, que se eche un tiro y ver si puede sacar algo de aquí hasta el año que entra, por lo menos que algo quede como marca de la presidencia de Fox. Me asustó cuando dijo que se eche un tiro. Dije, bueno, no, hasta no, para que, sí, hasta que después. arriesgue. haga algo, después. Que se arriesgue. Un aplauso para el riesgo y el nuevo paradigma. Espérate. No, falta asociación, Ay, siéntate. me falta más. Sí, no, esto está... Apenas empieza lo bueno. Es una palabra, lo primero que te venga a la mente. Se llaman palabras de asociación, sexo o pudor. Sexo, Lágrimas. triste, Un vino. Chateauneuf du Pape, Sari Bermúdez. problemas, Imcine. muchas ganas. ¿Temporada de qué? Hoy.
Patos. ¿Quién se ha hecho pato en el gabinete? Todos. Un deseo. Más paz. Una pata que te gustaría conocer. Jamón pata negra. Cine minutos. Una gran idea. El siguiente proyecto. Oaxaca. Finanzas. No hay. Tu candidato o candidata al 2006. Ninguno. Tu palabra favorita. Amor. Tu película favorita que no haya sido tú involucrado. Muerte en Venecia. El futuro. Muy incierto. Ciudadano Kane. Maravilloso. Hoy. Tranquilo. Bienvenido a tu programa gracias. Entre lo público y lo privado. Bueno, nuestra segunda invitada de la noche se llama Silvia Molina. Que pase, por favor. Bienvenida. Silvia, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Bienvenida. Voy a acercar esto porque me quedo muy lejos. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué estás aquí? No, no es cierto, no. Es un gusto tenerte aquí. Y la pregunta privada. Si te- Sí, no, por favor. Tú lo explicas mejor, por favor. Bola. Adelante. Si los mexicanos ahorita, como en estas películas italianas donde ya sabes, se detiene el tiempo, se apagan las luces, se congelan las escenas y una luz te alumbra y todos te escuchan. ¿Qué hay que decirle y qué tenemos que registrar? ¿Qué tenemos que escuchar ahorita, aquí y ahora los mexicanos? Es la pregunta privada, pero antes dinos quién eres y qué haces. Soy Silvia Molina, escritora. Escribo para niños, soy narradora, escribo cuento, novela, literatura infantil. Soy mamá también, soy esposa, soy en este momento directora de literatura del IMBA. Soy insaciable porque no paro de trabajar realmente. Cuando no estoy haciendo una cosa, estoy haciendo la otra. Yo misma me digo muchas veces, qué horror, ya párale. ¿Qué más? Bueno, ¿Cómo se llaman tus hijos? tengo 2 hijas, una se llama Silvia Verónica y otra Claudia. ¿En cuántos años tienen? Una tiene 30 y otra tiene 32, ya no son tan niñas. Y están solteras, pero no es cierto. Ahí está el Sus papá, un teléfonos. aplauso. Sí. Por favor, que Ahí lo está el vean al esposo señor. también. ¿De ¿Cómo aquí se llama les tu esposo? decimos? Claudia. Claudio. Bienvenido, Claudio, que es geólogo además. Gran profesor Claudio, geólogo, experto en temas de agua. también. Bueno, La primera pregunta, ¿qué tenemos que escuchar los mexicanos? Tienes esta oportunidad aquí en Canal 13, de lo público y lo privado. Mira, yo les pediría a todos los mexicanos, así, si se detuviera el tiempo, que reflexionaran un poco sobre la importancia de la honestidad. De la honestidad, con que cada quien cumpliera su trabajo honestamente. No quiere decir que se roben el dinero, o sea, no estoy hablando de que efectivamente alguien se esté robando el dinero, sino que el señor que tiene que barrer, barra, que el que tiene que abrir la puerta, la abra a su hora, que cada quien haga su trabajo con honestidad y entrega. Yo creo que al país le serviría muchísimo en realidad. muy bien. Está muy bien. Bueno, pues empecemos con las preguntas, ¿no? A mí siempre me ha caído muy bien Sócrates por muchas razones, pero una de ellas es que cuestionó a la gente a pesar de ir en contra de la popularidad. Y muchas veces le damos por su lado a la gente y es más, decimos que sí a muchas cosas. Pero él nos ha enseñado de alguna manera a preguntarnos ¿y por qué? Tú dices que estás muy ocupada, que cuando no haces una cosa haces la otra. ¿Para qué trabajar? Y 2, ¿qué es para ti perder el tiempo? Bueno, no pierdo el tiempo en el todos los escritores o todos los artistas en realidad no perdemos el tiempo, todo nos sirve, todo nos sirve. Pero por ejemplo, yo no puedo ir en el coche sin hacer nada. En el coche tengo que estar leyendo, es tiempo que es mío Pero para no lo manejas, personal. ¿verdad, No, no Silvia? manejo. Ah, ok. Bueno. No. Voy a estar leyendo y ya atrapa. Sí, no manejo. ¿Por qué hago tantas cosas? Porque no paro.
no paro. Siento que cuando tengo un momentito para hacer algo, pues lo tengo que hacer, ¿no? A mí me gustaría parafrasear la pregunta. ¿En qué te has dicho, ya párale, Silvia, y sí la has parado, que no necesariamente tiene que ver con el trabajo? En desvelarme, por ejemplo. A veces leo como es el tiempo para mí en la noche, realmente a veces leo hasta muy tarde. Y llega un momento en que digo, bueno, ahora sí ya párale, porque mañana me tengo que levantar, ¿no? ¿Cómo promover la lectura, Silvia? Si tú tuvieras en tus manos, ahora sí, aquí hay creadores y tú conoces, ¿qué le da acceso sobre todo a los primeros lectores para que se piquen? ¿Cómo promoverlo? ¿Cómo iniciar a la gente que se haga adicta a un vicio tan sano? Pues mira, de hecho ahora tengo la oportunidad un poco de hacer eso por el puesto que estoy ocupando. Y en realidad tenemos muchos programas de promoción a la lectura y uno de ellos es, ya que los públicos no van a las salas, por ejemplo, a oír a los lectores, ahora nosotros estamos yendo a visitar a los lectores. Estamos yendo con públicos muy específicos que no van normalmente a las salas. Pero yo creo inevitablemente que una buena entrada a la literatura es leerle a los niños los libros apropiados para su edad. Si tú los enamoras de niños... Sí, por eso estos cuentos vaqueros y estos cómics no son tan malos, porque te empiezas a meter en la imaginación, empezar con, no sé, Ana Karenina a los 6 años, está complicado, ¿no? A menos que te caiga muy bien ella, no es... No se Oye, puede. ¿puedo hacer una pregunta que me interesa aquí, que hay cineastas y... Sí, claro. Tiene que ver con Woody Allen. Esta preciosa película, La Rosa Púrpura del Cairo, donde se mete un personaje a la película y cambia todo. Tengo entendido que escribió un guión donde se metía en Madame Bovary y una palabra cambiaba toda la historia. Si tú te pudieras meter a un libro, ¿a qué novela te meterías y qué papel te gustaría jugar? Imagínate que tienes la fantástica oportunidad de meterte a una obra. Por ejemplo, a Madame Bovary, me metería a Madame Bovary, ¿no? Y fíjate que no sería exactamente Madame Bovary, sería uno de los personajes que están cerca de ella. ¿Sí? Y entonces a lo mejor le permitía un poco más de libertad, que ella pudiera experimentar y ser libre para decidir su vida realmente, ¿no? Sin sentir esa culpabilidad. Se salvó Claudio, que no sería Madame Bovary, y él no es doctor. Silvia, mi pregunta es chistosa, a veces nos pasa, Andrés y a mí, va pues más o menos en el mismo sentido. Hay personajes de literatura entrañables, ¿no? Que uno adora y le gustaría que realmente existieran en la vida real de carne y hueso. Si te pidiera que escogieras un personaje de ficción que naciera y se volviera realidad y jugara un papel en el México de hoy, ¿cuál sería? ¿A quién escogerías? ¿En el México de hoy? Yo escogería a un personaje de Elena Garro. Elena Garro tiene una novela maravillosa que se llama Los recuerdos del porvenir, en donde cambia el tiempo. Entonces yo escogería, por ejemplo, a la Julia, el personaje Julia de Elena Garro, que mucho tiempo después, bueno, se convierte en piedra y así comienza la novela. Es el pueblo quien narra la novela y yo creo que cambiaría la historia como cambió la novela, ¿no? Nos damos cuenta, así como hablamos del mercado del cine, en política pública hay que hablar del mercado de los libros. Y hay aquellos grandes libreros que tienen la capacidad de comprar volúmenes de libros y negociar buenos precios y por lo tanto dar más barato los libros, porque tienen economías de escala. Pero países como España y muchos otros tienen un precio único de libro para jugar parejo con todos los libreros y se supone que ayudarle al consumidor. ¿Qué opinas de una política pública instaurada así en nuestro país? Me parece que sería muy bueno, fíjate. Yo creo que parte del problema no solamente es el precio único del libro, sino es en realidad los descuentos que piden los distribuidores. Te estoy hablando de editoriales pequeñas, por ejemplo, ¿no? No pueden resistir el descuento que les pide el distribuidor y tampoco el descuento que les pide el librero. Es muy fuerte. Bueno, antes de ir a asociación, una última pregunta. Algún día Gabriel García Márquez decía, cuando se supo la estadística de que sus libros eran los más robados en Nueva York o unos de los más robados, dijo que era un honor. O sea, ya sabemos es un delito, no estamos llamando a que la gente se robe los libros. Pero, ¿tú qué sentirías de un lector que se roba un libro porque realmente no puede comprarlo y se roba un libro tuyo? Pues mira, sí me daría gusto, efectivamente, como le dio gusto a García Márquez, pero también hay bibliotecas.
yo creo que los escritores vivimos también de nuestro trabajo y entonces deberíamos. vivimos de la venta de los libros, ¿no? Entonces, hay leyes en todo el mundo que hay que respetar. Ok. Estaría bien, ¿eh? Tu obra, en lugar de Los Miserables, sería Los Alfabetos, ¿no? Sí, qué sé yo. Sí. Vamos a palabras de asociación. Una palabra. Primera pregunta. De 0 a 10, ¿qué tanto te consideras tú crítica de ti misma? 10 es muy crítica, 0 es nada crítica. 8. Literatura femenina. Laura Esquivel. Un arrepentimiento. Que no sea venir a este programa, por favor. Ninguno. ¿Tu palabra favorita? Mariposa porque vuela. Ah, qué bonito. Un libro que todos los mexicanos tenemos que leer. Pedro Páramo. Un color. Azul. Escribir o leer. Ay, Ay, ok. Política. complicada siempre. Ok. Un deseo. Felicidad. Un cuento. Todos son buenos. Todos son buenos. Entre lo público y lo privado. Lo privado. Bienvenida a tu programa. Gracias, Jorge. Ahí al centro. Bueno, nuestro último invitado de esta noche se llama Alberto Cinta. ¿Qué pasa, Otro por líder favor? mexicano. Ven, Alberto, por favor. Es como paso, no paso, paso, no paso. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. No, ¿cómo estás? Muy bien. Pues la primera pregunta que tenemos que hacerte yo es ¿por qué vienes de gorra? ¿Te invitaron o pagaron? No, no es cierto, no. Estaba en la puerta abierta y me ¿Qué metí. quieres proyectar con esta gorra? Bueno, sobre todo lo que quiero es que lean el nombre del movimiento en el que un grupo de jóvenes estamos ahorita incursionando, luchando para convertirnos en un partido político. Se llama Nueva Alianza, es un partido nuevo y estamos tratando pues, de darnos a conocer. Quiero aprovechar este espacio para que toda la gente nos conozca, identifique quiénes somos y vaya empezando a conocer las propuestas que queremos ofrecer. Pues ahorita veremos eso. Bueno, y ahora, ¿quién eres y qué haces? Bueno, soy Alberto Cinta, acabo de cumplir la semana pasada 35 años, soy mexicano, tengo 3 pasiones, me gusta crear, me gusta construir, me he dedicado por ello a ser un pequeño empresario en el ámbito de la hospitalidad, en los restaurantes, me encanta conocer gente, me encanta, creo que cada gente es una ventana de oportunidad que nos puede llevar a mundos diferentes. Tengo otra pasión importante que es la academia, me encanta estudiar, valoro mucho lo que me ha dado el estudio, doy clases ahorita estoy dando clases en el ITAM, soy profesor universitario y tengo una tercera y yo creo que la más importante por mucho de todas mis pasiones, que es México. Ahorita estoy incluso en el proyecto más importante de mi vida, con un grupo de gente, como decía hace rato, estamos tratando de formar, somos un movimiento de jóvenes que estamos tratando de pedir registro como partido político. No es fácil, esperaremos a que el IFE decida El 7 de julio. el 7 de julio si nos dan el registro como partido político y a partir de eso pues tratar de ayudar desde la esfera del servicio público a que este país sea un país mejor. Ya tiene el discurso por lo menos bien hecho. Muy bien, Alberto, es un gusto tenerte aquí. Gracias, ¿Qué tenemos gracias. que escuchar los mexicanos, además de que voten por tu partido? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se tienen que decir, ¿no? Este país, tristemente, y mucha gente lo platicamos, nos da mucho miedo que se ha vuelto un país en donde la desilusión por todo lo que ha pasado en los últimos años se ha convertido en resignación. Yo creo que es muy importante no dejarnos llevar por el fatalismo. México es un país maravilloso, hemos hecho 1000 cosas. ¿Quién se hubiera imaginado hace 200 años que México iba a tener educación gratuita para todos? ¿Quién se hubiera imaginado hace 30 años que México iba a ser una democracia? Esos son grandes logros que se han llevado a cabo gracias al esfuerzo de muchos individuos, muchos de ellos desconocidos. Y bueno, todavía queda mucho por hacer. El futuro está en nuestras manos, depende de nosotros mismos. Y yo creo que es muy importante, lo primero que tendremos que decir es si se puede y sobre todo si vamos todos juntos. ¿Está bien? Ok. Paso, voy. Vas. Ok. Yo Como tú quería precisamente elaborar sobre esta frase que acabas de decir, que además la escribiste y la apunté, que la desilusión no se vuelva resignación. Y hablas acerca del papel de una generación
de una generación de jóvenes, de políticos nuevos. ¿Qué nunca vas a hacer tú que sí han hecho otros políticos? ¿Qué nos prometes que no vas a hacer? ¿Que no va a ser? Que no va a hacer. ¿Y que otros hicieron? Bueno, yo creo que no haría la mayoría de las cosas que los que están ahorita sí hacen, ¿no? Mentir, robar, engañar, desilusionar. Yo creo que lo que se necesita es precisamente pues, un cambio generacional y la verdad, pues no me gustaría empezar a llegar aquí a hablar de que nosotros no vamos a mentir y no vamos a decir. Yo creo que hay cosas que se tienen que demostrar. Sería muy triste que viniera yo a hacer lo mismo. Otra cosa que también tampoco me gustaría hacer es llegar a los lugares a echar choros, ¿no? Bueno, tenemos tiempo para convencer y qué es lo que queremos hacer. Además, has sido restaurantero. También esa pasión, Sí, aparte nos las compartes, ¿no? Grandes restaurantes. Vamos, Kate y yo, a jugar un poquito con platillos y dinos qué tipo de político lo ves, ¿no? ¿Te parece, Kate? A ver, tú sí. ¿Quién sería el sopa aguada del gabinete o de la política mexicana ahorita por hoy por hoy? ¿Sopa aguada? Sopa aguada. O llámale otro, fideo Fideo con seco, llámalo higaditos, fideo con con higaditos. higaditos. A ver, ándale. Fideo Vamos con a vámonos higaditos. a un higadito. ¿Quién sería un higadito en el fideo? Abascal. Un foie gras. Un paté así, ¿no? Sari Bermúdez. Ajá. ¿A cuál le falta sazón? Krill. ¿Quién es una albóndiga? Reyes. Dame. Ok. ¿Qué político para ti sería el aperitivo ideal? No está bien de plato fuerte, pero sí de aperitivo. López Obrador. ¿Y quién es un postre? Con café. Un postre con galletas. Santiago Krill. Alberto, tu partido, aunque todavía no tiene el registro del cual eres secretario general, pues ha vuelto algo así como el oscuro objeto del deseo. Bueno, espero que no sea oscuro, ¿no? Pero el objeto del deseo de muchos personajes que quisieran ser candidatos a la presidencia y que no necesariamente tienen el apoyo de su partido o están dudando si lo tienen o no. ¿Qué van a hacer? Porque todos han dicho, Miguel Ángel, que es el presidente del partido, que van a postular, que no van a postular a alguien a la presidencia. ¿Qué van a hacer? ¿A quién van a apoyar? ¿A Krill, a Castañeda? ¿A alguien del PRI si se va? ¿A ti? Bueno, nosotros ahorita no estamos pensando en la candidatura presidencial. De verdad, en Nueva Alianza sentimos que lo que hace falta en México es mejor gente en el Congreso. Hemos pasado a ser una democracia y nadie nos pregunta quiénes van a ser nuestros candidatos a diputados, a senadores, cuando las grandes transformaciones del país se van a llevar a cabo en el Congreso. Queremos ser un partido parlamentario que lleve la mejor gente al Congreso, que tomemos por primera vez el Congreso en serio. Muchos de nuestros diputados son una desgracia, todos los mexicanos lo dicen, tienen la popularidad de los policías. Hay que cambiar eso. Hablando del Congreso, y tú siempre eres un agente de ideas y has trabajado en el Congreso, Alberto, ¿cómo verías que hubiera en el Congreso realmente un centro de evaluación, costo-beneficio de iniciativas para ver el impacto no solo económico, sino social, independientemente de los intereses ideológicos de la gente? Que antes de que realmente pasáramos las iniciativas, hubiera un centro para evaluar y sugerir quiénes se benefician, a qué costo y quiénes pagan el precio. No, yo creo que eso es fundamental. México es de los pocos países que no tiene centros de ese estilo. A mí me tocó recientemente ser el primer director general del Centro de Estudios Sociales de la Cámara. Yo hacía eso, era una especie de órgano técnico apartidista que daba apoyo a los diputados. Eso es un proyecto que sigue, ojalá siga en buena lura, ¿no? Yo creo que es un gran proyecto. Ojalá también tengamos diputados que entiendan lo que los técnicos de ese centro les digan, ¿no? Pues bueno, vamos a palabras de asociación. Una pregunta, una dos última. o tres las que... Gracias, no, nada más una última. Las siglas del Partido Nueva Alianza se pueden leer como PANAL, ¿no? PANAL. Y hay muchas personas que dicen que por la asociación con el CENTE, la abeja reina es el Bester Gordillo. ¿Tú qué dirías? Bueno, yo creo que nosotros somos un partido ciudadano, somos una plataforma generacional y queremos vernos como una idea de todos. Entonces, en la medida en donde haya gente que comparta nuestros valores, encantado de que nos digan PANAL. Nueva Alianza es un partido para todos y bueno,
cualquier político valioso que comparta nuestras ideas sin duda va a ser bienvenido, porque hay gente muy valiosa en el PRI, hay gente que no es ladrona, en el PAN hay gente que no es inepta, en el PRD hay gente que no es agresiva, hay gente de todo en todos los partidos y hay que aprovecharla. ¿Pero el Bester Gordillo es la abeja reina, sí o no? Bueno, Albester Gordillo es la secretaria general del PRI, ¿no? Ok. Está más cerca de ser hoy presidenta nacional del PRI que de estar en Nueva Alianza. Okay. Interesante es tu Asociación. panal. ¿Y cómo se ha asociado los panales y las abejas en la literatura y en la política? Hay una gran obra, Vicios privados, virtudes públicas, donde se dice que todo hacia las abejas se comunican y lo mejor para ellas termina siendo lo mejor para los demás. Bueno, vamos a palabras de asociación. Una sola palabra, pero me interesaría saber en qué piensa tu partido. Tú me dices si apruebas o desapruebas. Katy y yo vamos a empezar a hacer preguntas rápidas. ¿Tu partido aprueba o desaprueba el aborto? Aprueba, La eutanasia. aprueba, La pena de muerte. desaprueba, Morirse de pena. desaprueba, ¿Tipo de cambio constante o cambio constante de tipo? No, no es cierto, no, ya es que ya con lo de... sí. Buenos diputados, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Qué palabra? compromiso, Matrimonios del mismo sexo. libertad, Privatización de la energía eléctrica. ¿Aprueba o desaprueba? aprueba, Concesionar cárceles al sector privado. desaprueba, ¿Qué más? Tratado de libre comercio. totalmente a favor, Totalmente a favor. En reforma fiscal. necesaria, Bonos para privatizar la educación, bonos educativos. más educación pública y privada, educación todo el tiempo, Financiamiento a partidos políticos. Público. menos, mucho menos, Alianza con otro partido. con la gente, Ok. Con la gente. Bueno, ¿cómo te quieres ver en 12 años, Alberto? Un puesto. pues me encantaría seguir dando clases. Maestro. Pues muy bien, para nuestro próximo... Muchas gracias, Alberto. Mucha suerte. Gracias. Muchísimas gracias. Y ya intercambiaron cachuchas. Bueno, en fin. ¿Qué? Alberto, ¿Qué es? tema y número. Término. Valores 7. Valores 7 y la pregunta es, ¿cuál es? La pregunta es pública. Alberto, ¿crees que la envidia afecta nuestro desarrollo como país? Por supuesto que sí. Es un grave problema. Todos conocemos el chiste de la cubeta con los cangrejos. Y bueno, pues es una pena, pero también hay mucha solidaridad. Yo creo que somos un país que por momentos parecemos muy envidiosos, pero tenemos también una gran capacidad de solidaridad y eso puede ser un gran remedio a la envidia, que sin duda, la verdad, es un problema de México y de todos los países, ¿no? Muy bien. Quisiera recomendar rapidísimo un libro que se llama, siempre existe uno de ¿Por qué las cosas malas le suceden a la gente? Bueno, ahorita hay uno de Portman que se llama ¿Por qué la gente, qué sentimos cuando a la otra gente le sucede algo malo? Que viene todo este sentido del gusto y el no gusto por el sufrir del otro. Creo que tenemos que trabajar estos temas. Vamos, por favor, con tema y número para Silvia. ti. Silvia Molina. Sexualidad 8. Sexualidad 8. Y la pregunta es pública, segunda pregunta pública. Silvia, ¿crees que el Estado debe asegurarse de que los menores de edad no vean películas clasificación C? Sí, por supuesto. ¿Por qué? No está bien que los niños vean películas que no son adecuadas para su edad, ¿no? Para su educación. Eso es una cosa que hay que cuidar, se cuida en todos los países. ¿Qué opinas tú que estás en el cine? Cristian estaba Cristian. haciendo- No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que alguien tiene que definir quién puede y quién no puede ver estas películas. Es muy difícil el que sea la sociedad ella misma que lo haga, pero yo creo que la parte social es muy importante, que la sociedad también dé su punto de vista para poder definir qué se puede ver. Y no, pero claro que no todas las películas las tiene que ver todo el mundo, claramente. Claro. Cristian, ten mi número. Yo sí quiero decir algo. Yo creo que los papás son los que deben definir a qué película entra a los niños. Yo creo que no necesitamos una serie de juzgado allí ético que nos diga, sino que nos recomiende. Mira, esta es una película C para determinado tipo de gente, pero al final de cuentas que sean los padres. Es una opinión. Cristian, Sociedad 6. perdón, A ver, hay Silvia. bola blanca. Hay bola blanca. Silvia, círculo blanco.
Círculo blanco. Sí, tienes razón. Mira, los padres desde luego tienen que definir, pero desde luego la película ya está clasificada de antemano. Sí, claro. Ya se le puso Exacto. Que no sea prohibir, sino es una sugerencia. Muy bien, Cristian. Sociedad 6. Sociedad 6, y la pregunta es... privada. ¿Crees que la corrupción pública refleja nuestra vida privada? ¿O que la corrupción privada refleja nuestra vida pública? Yo creo que no necesariamente. Yo creo que puedes tener dos actitudes muy distintas. Puedes tener tu manera de manejar tu vida pública diaria de trabajo y tu vida privada ser completamente distinta. Yo creo que no necesariamente una le pega a la otra. Ok. Alberto, tema y número. Política 1. Política 1. Y la pregunta es, ¿cuál será la pregunta? Pública. Es pública, la verdad. Alberto, ¿crees que el Estado debería tener una política de control natal más activa? Bueno, yo creo que es muy importante que el Estado mexicano, para empezar, eduque en todos los términos y sin duda en el asunto del control familiar. Yo creo que las familias muy grandes son muy costosas, muchas gentes tienen hijos de más y se dan cuenta del enorme sacrificio que implica cuando ya es demasiado tarde. Yo creo que es muy importante que el Estado eduque, que el Estado favorezca una política de contracepción, no nada más por la natalidad. Hay enfermedades muy peligrosas como el SIDA que se pueden parar con políticas educativas y de prevención importantes. Pero que dé información, básicamente. Que dé información, así es. Okay. ¿Qué es lo que hace, no? Hoy por hoy. Sí. No tanto activa, es decir, el que tenga más X número de hijos. Aunque también luego hay casos muy tristes, ¿no? Acerca de mujeres a las cuales les ponen un control natal ya de manera definitiva, como ligarle las trompas de falopio y todo ese rollo en hospitales públicos, cuando no les han preguntado, y eso tampoco se vale, ¿no? Sí, el Estado yo creo que debe nada más informar y no estar controlando. Tenemos que pasar a ser una sociedad que se autocontrole con la guía y la educación del Estado. Sobre todo con la guía. Pues no estar muy mal educados. No, no es cierto. Por favor, tema y número. Silvia Molina. Y la pregunta es... Futuro 4. Futuro 4. Y la pregunta es privada. Una pregunta privada. Silvia, ¿crees que las dificultades de alguna manera ayudan a afianzar el amor? ¿Te Sí. ha pasado? Sí, creo. Sí. Sí, yo creo que todas las crisis son buenas porque sales renovado. Es una experiencia. Mira, Mira, y no dice nada. qué más. bonito. Ah, y si le preguntamos a su esposo, A ver, Claudio, por favor. a ver, Claudio, la misma pregunta. Le La misma pregunta. ¿Qué crisis viviste con Silvia que te renovó el amor? Que afianzó el amor. Todas las ¿Qué te ha crisis fallado? son buenas para madurar. Todas las crisis son buenas para madurar. Fíjate, los dos esposos bien cortos en sus respuestas. Lacónicos. Oye, ¿y si le hacemos 3X? 3X. 3X. ¿Eso Por qué favor, quiere peleense y renueven su... No, no es cierto. 3X es que los tres tienen que contestar esta pregunta. ¿Tú qué opinas? El tema del amor y las crisis. Sí, yo creo que las crisis sí te ayudan. Lo que pasa es que de repente hay que lograr pasarlas, ¿no? Y Exacto, a veces en algunas de termina ellas la te quedas relación. atorada ahí y eso se vuelve complicado. Pero yo creo que si las logras pasar, pues sin duda aprendes algo de ellas. A veces quedas raspado, ¿no? No, Silvia. yo creo que todas las crisis se pasan, ¿no? Y nada es eterno en esta vida, digamos, ¿no? Eso, a veces pensamos que es eterno. Y, Sí. ¿no? No, yo creo que algunas crisis destruyen las relaciones. Pero no sé, tú, Alberto, tú que tienes experiencia. Bueno, a mí me ha tocado sufrir bastante algunas veces y yo creo que las crisis sin duda nos enseñan, pero bueno, a veces es bueno que nos enseñen las crisis también de los demás, porque cuando se sufre en amor es muy triste. Pues sí. Pues sí, Esto también pasará. cada quien por su parte está sufriendo una crisis, entonces, bueno, bienvenida a las crisis y bienvenido al amor, ¿no? Sí, exacto. ¿En Esta qué pregunta me nos gustaría hacérsela, si me preguntas al director de cine, que nos comentó que mencionamos la palabra conaculta, dijiste problemas, o estamos hablando de política cultural. ¿A qué te referías? Me quedé con hambre. Yo creo que Sari ha tenido problemas desde el principio, porque cuando llegó a esa chamba, pues toda la comunidad artística se empezó a quejar de cómo era posible de que una persona que no era realmente del medio y que tenía la experiencia para esa chamba la tomara, ¿no? Y yo creo que ella le ha echado muy buenas ganas a tratar de solucionar esos problemas
pero que empezaron desde el momento en que se le dio esa chamba, ¿no? Es una chamba muy difícil, hay Para mucha quien sea, gente ¿no? talentosa alrededor y eso realmente no está fácil. Por eso sí hay problemas. Cordial saludo a Sari. Digo, Una pregunta del público. A ver, Díganos quién es y quién es su hijo, por favor. ¿y de Buenas dónde noches. viene y por qué? Sí, mi nombre es Isela Martínez, vengo de Ciudad Juárez y mi hijo es Paco Lalas, que es empleado también aquí de TV Azteca. Un aplauso a nuestro colega. Qué bueno que se animó a quedarse, oiga. Qué bien. Me encanta el programa, vengo feliz. Una pregunta para el joven Alberto, que si tiene alguna propuesta para solucionar el problema de violencia que padecen las mujeres en mi ciudad, en Ciudad Juárez. Bueno, el problema de la violencia es un problema gravísimo, no nada más en Ciudad Juárez, de verdad es todos los mexicanos, yo vivo aquí en el DF, padecemos ese problema, que yo creo que nuevamente la educación es una buena primera base, nos falta hacer una cultura más solidaria, yo creo que si la gente verdaderamente viéramos más a los mexicanos como parte de una misma familia, no habría tantos asaltos. Obviamente hay que dedicarle más recursos y sobre todo recursos afuera de las escuelas. Recomendamos mucho en este sentido ahorita la novela de Porque soy mujer de Lolita de la Vega, a quien le mandamos un cordial saludo. Y no, y también me gustaría ahondar un poco más en lo que tú dijiste, Alberto, en las cifras. Realmente son escandalosas. Aunque Ciudad Juárez se ha vuelto, y para bien, entre comillas, desgraciadamente un faro que nos ha hecho poner la atención en todo eso. Bueno, hay muchos otros estados como el Estado de México donde los índices de violencia son mucho más altos contra las mujeres, el mismo Distrito Federal. Ya es una cuestión hasta de cultura. O sea, si a usted, bueno, aprovecho, ¿puedo tener yo 30 segundos para hacer un spot? Si usted le pega, no se deje, en serio. Vaya y denuncie, es lo primero que debemos hacer. ¿No? Totalmente de Y acuerdo. estar muy Y conscientes como de nos todo dice, eso. ya todos estamos conscientes o los otros sentimos el dolor ajeno, pero ya es hora que nuestros políticos nos digan propuestas, ya queremos ir resultados ya. Y que no se echen la pelotita que fue el otro gobernador, de que fue, ¿no? Una propuesta, una política Exacto. nacional. Cuando tenemos tantas policías de diferentes agrupamientos, ¿quién rinde cuentas? No se define con claridad competencias ni derechos de propiedad. Queremos resultados, tú que te vas a la política, Alberto, desde tu cuartel, desde la Cámara, desde donde sea, necesitamos este tipo. Muy buena pregunta, señora, y una preocupación. Muchas gracias. Se nos ha ido el tiempo, que es el valor más escaso, el recurso por excelencia que más cuesta. 30 segundos patrocinados por la mejor televisora de México es una gran oportunidad, TV Azteca, para que hagan lo que quieran. Alberto, por favor. Bueno, yo diría que México es un gran país. Repito, no nos conviene dejarnos caer en la resignación. Somos un país que ha logrado cosas enormes. Yo creo que si somos solidarios y nos hermanamos en una causa común, podemos hacer que esa causa se convierta en un destino. Y bueno, pues ojalá en el 2006, yo que voy a estar participando en un partido político junto con muchos jóvenes, ojalá en el 2006 haya habido tiempo para que mucha gente nos conozca, a nosotros o a cualquier otro partido, que voten por el partido que sea, pero que voten, porque la gente ya ni vota, somos una democracia, estamos muy felices de ser una democracia, pero a la hora que llegan las elecciones nadie va a votar. Yo creo que también tenemos una responsabilidad ahí. Silvia. Otro debate, muy bien. Yo me voy al tema de la lectura y me voy al tema de la lectura infantil. Creo que realmente es muy importante estar cerca de los niños, proporcionarles los libros adecuados para su edad. Es muy importante que los niños puedan entender su mundo, y siento que la educación es el futuro del país también. Una buena educación. Ya si el niño ya leyó bien por placer de niño, ya podrá hacer cualquier cosa de grande, leer un manual de química o de cómo desarmar un coche, pero además ya tiene una cosa especial adentro, ¿no? Qué importante, es que es un placer leer, más que otra cosa. Muy bien. Me voy a ir al cine. No, si aquí cada quien se Me voy a ir al pone su cine. cachucha. Yo creo que en México, como en todos los países del mundo, el cine es una parte muy importante de la cultura. Y entonces yo le pediría a nuestro público mexicano que siga viendo cine mexicano, que no se espante, que si hay una que no es tan buena, pues la siguiente será mejor. El cine es muy difícil, hay que hacer muchas películas para que una salga buena, pero necesitamos que el público nos vaya a ver. Si el público no nos va a ver, pues entonces no haremos más cine, ¿no? Y eso tendría implicaciones en la cultura.
Totalmente. Muchas gracias. Bueno, muy pues bien. es la hora de los regalos. Ya saben que no es para nosotros, sino para una subasta que en breve organizaremos, una segunda. Esta es para la segunda, ya ahorita viene la subasta. primera. Alberto, ¿qué es eso que nos trajiste? A ver, cuenta. Bueno, yo les traje un regalo que a su vez me dio un querido amigo, Miguel Ángel Porrúa. Ajá. Es un facsimilar del Acta de Independencia de México. Se van a cumplir 200 años de la independencia muy pronto. Yo creo que es una prueba de cómo un grupo de mexicanos hizo cambiar el futuro del país. Ahora somos un país, gracias en parte al esfuerzo de ellos. Es una muestra de historia, una muestra de lucha, una muestra de esperanza para lo que podemos hacer. Y bueno, pues es este facsimilar firmado por todos los insurgentes. Y bueno, ojalá les guste. Muchas gracias. muy amable. Y gracias a Miguel Ángel Porrúa, También saludos. también, gran amigo. Silvia, Yo les cuéntanos tra- qué nos vas a traer. No, yo les traje, está en el coche, unos libros infantiles, unos libros, yo también escribo para niños, entonces traje uno de cada uno de los libros que he escrito. Ah, pues Una- muchas gracias. a tu- Todos los vas a con dedicar. tu firmita. ¿va? ¿no? Claro. Y otra cachucha ahí traes, ¿verdad? ¿Tú? También cachuchas para ustedes. Ah, para que se bueno. las pongan Ok. y le hagan Muy bien. publicidad a Nueva Alianza. Nueva Alianza, muy Ya bien. No se tapa el sol. El sirve. panal. El panal. Y yo me traje el DVD de Temporada de Patos. Ese todavía no sale, no, o sea que no lo pueden comprar todavía, lo podrán comprar a partir del mes de agosto. Pero yo creo que es una película que dice mucho de lo que se puede hacer talentosa en México. Es el DVD de Temporada de Patos, que sale en agosto en tiendas. Muchísimas gracias. Muy Cristian. amable. Muchas gracias. Pues esto fue entre lo público y lo privado. Se nos fue el tiempo y no compren películas piratas y viva la creatividad. Gracias. Sí, y la independencia. Hasta el próximo miércoles. Hay que hacer películas.